¿Alguna vez te has preguntado por qué nos prohíben de forma tan tajante cuestionar las fechas oficiales de las grandes obras de ingeniería del siglo XIX? Desde niños nos enseñaron a creer en un cuento romántico pero increíble. La historia de hombres con barbas y ropa sencilla que, armados solo con picos, palas y un entusiasmo sobrehumano, crearon milagros técnicos. Estamos hablando de logros que incluso hoy, en la era de los láseres y la navegación satelital, les causan serios dolores de cabeza a los ingenieros más experimentados. Pero, ¿y si toda nuestra vida nos hubieran distorsionado sistemáticamente la realidad del progreso tecnológico? ¿Qué tal si la historia que aprendimos en la escuela no es una crónica fiel, sino un guión cuidadosamente editado para ocultar un hecho aterrador? No vivimos en la cima del desarrollo, sino sobre las ruinas majestuosas de una civilización mucho más antigua y avanzada, cuyos logros ahora solo intentamos usar y explotar torpemente, haciéndolos pasar por nuestros propios avances. Hoy vamos a analizar un ejemplo que rompe por completo la cronología oficial. Hablamos de los Alpes, esa fortaleza natural de piedra que separó a los pueblos europeos por siglos. Y de repente, como por arte de magia, a mediados del siglo XIX, cuando el transporte principal todavía era el caballo y las calles se iluminaban con velas o gas, la humanidad empieza a perforar masivamente estas montañas de granito. Nos dicen que la construcción del primer gran túnel de montaña del mundo, el de Mont Cenis o Frejus, comenzó en 1857. Piénsalo bien, 1857. Estados Unidos ni siquiera había pasado por su guerra civil. En el Imperio ruso apenas se preparaban para abolir la servidumbre y la medicina estaba en un nivel donde todavía se usaban métodos muy rudimentarios. Y justo en ese momento, ingenieros de Francia y el Reino de Cerdeña deciden atravesar 13 kilómetros de puro granito y cuarzo. 13 kilómetros de roca sólida sin dinamita moderna, sin electricidad y sin martillos neumáticos actuales. La versión oficial dice que trabajaron simultáneamente desde ambos lados, los franceses desde el norte y los italianos desde el sur. Aquí es donde empieza lo más interesante, lo que haría que a cualquier experto en geodesia se le pongan los pelos de punta. Nos aseguran que el encuentro de las dos brigadas ocurrió el 25 de diciembre de 1870 y que el error de alineación fue de menos de 60 centímetros horizontales y menos de 30 verticales. ¿Entiendes lo que eso significa? Es una precisión de joyería. Incluso hoy, con niveles láser, giroteodolitos y GPS, los ingenieros cometen errores y pretenden que creamos que, en la oscuridad total, a mediados del siglo XIX y alumbrándose con lámparas de aceite, pudieron atravesar 13 kilómetros de montaña y encontrarse de forma casi perfecta. Esa precisión simplemente no era posible con las herramientas de esa época. Pero incluso si ignoramos la increíble precisión geométrica, surge una duda aún más importante sobre la física y la fisiología. ¿Cómo perforaban? Los historiadores insisten en que los primeros años todo fue trabajo manual y pólvora negra. Imagina un túnel estrecho que se interna kilómetros bajo la montaña. No hay ventilación ni bombas eléctricas para meter aire fresco. Y en ese espacio cerrado detonas pólvora negra que libera nubes de monóxido de carbono y gases tóxicos. En esas condiciones, eso significa el final inmediato para cualquiera. ¿Cómo podían respirar o siquiera sobrevivir los trabajadores? Las fuentes oficiales mencionan de forma muy vaga unos compresores hidráulicos que funcionaban con ríos de montaña. Pero la potencia de esas máquinas en aquel entonces no era suficiente. Físicamente no podían bombear el volumen de aire necesario a 5 o 6 kilómetros de profundidad a través de un tubo estrecho. Los trabajadores deberían haber caído por cientos cada día. Sin embargo, en los reportes vemos estadísticas sospechosamente bajas y secas de accidentes para un trabajo que debió ser un auténtico infierno. ¿Y qué decir del volumen de trabajo? Para abrir un túnel de ese diámetro, diseñado para una vía férrea doble, hay que sacar millones de metros cúbicos de roca. Y hablamos de granito, una de las piedras más duras del planeta. ¿Cómo la sacaban? ¿A caballo? Un caballo no duraría nada en un túnel sin ventilación.
¿En carretillas manuales? Imagina el caos logístico, miles de personas corriendo de aquí para allá con carretillas por 5 kilómetros. Eso habría generado un embotellamiento tal que la obra se habría detenido el primer mes. Pero nos dicen que el ritmo de avance, al contrario, siempre iba en aumento. Supuestamente, para este proyecto, el ingeniero Germain Sommelier creó una perforadora neumática. ¡Qué coincidencia tan oportuna! En cuanto surge una tarea técnicamente imposible, sacan de la manga una máquina milagrosa cuyos planos generan más dudas que respuestas. Eran máquinas enormes que requerían sistemas complejos de tubos de aire que fallaban constantemente. Y aún así, la obra no paró ni un solo día. Aquí es donde se esconde el gran secreto. ¿Y si esas máquinas no fueron inventadas para perforar, sino para limpiar? ¿Qué tal si el túnel de Mont Cenis no fue excavado en el siglo XIX, sino simplemente desenterrado? Mira los portales de estos túneles, sus entradas. Son construcciones monumentales de estilo antiguo, decoradas con columnas y una mampostería complejísima. ¿Para qué tanta elegancia en un simple agujero en la montaña, destinado a locomotoras que lo llenarían de hollín en una semana? Los constructores de esa época eran prácticos, hacían fábricas funcionales y baratas de ladrillo rojo, pero aquí vemos entradas que parecen templos antiguos. Quizás eso era, la entrada a una arteria de transporte de una civilización que existió mucho antes que nosotros y que tenía tecnología para cortar el granito como si fuera mantequilla. Volvamos a la logística. Si miras las fotos antiguas de la construcción, ¿ves a esos miles de trabajadores? ¿Ves las montañas, y digo montañas, no montoncitos, de roca extraída en las entradas? ¿A dónde fueron a parar millones de toneladas de piedra? Normalmente, junto a obras así, crecen cerros de escombros, pero en las fotos y grabados solo vemos plataformas limpias. Esto no parece una construcción desde cero, se parece mucho más a una remodelación capital. Básicamente, llegamos cuando ya estaba todo hecho, encontramos las entradas bloqueadas, usamos tecnología primitiva para limpiar el desastre y lo llamamos el mayor logro de ingeniería del siglo XIX. Pero si solo lo desenterraron, ¿quién lo construyó realmente? ¿Y a dónde se fueron los que podían fundir la piedra? La respuesta da mucho más miedo que el hecho de que nos hayan mentido con la historia, porque nos lleva a una conclusión impactante. La humanidad quizás no está progresando, sino que está involucionando después de una catástrofe global. Debemos mirar los detalles que los historiadores oficiales prefieren ignorar. Pasemos a otro objeto aún más imposible para esos años, el túnel de San Gotardo. Esta estructura supera a Mont Cenis. 15 kilómetros perforados en el corazón de los Alpes suizos. Fechas oficiales de 1872 a 1882. Solo 10 años. Piensa en estas cifras. Tenían que avanzar un promedio de 4,5 metros por día. 4,5 metros de granito y cuarzo cada bendito día durante 10 años, sin descansos. Y eso que la técnica de entonces era muy poco fiable y se descomponía a cada rato. Pero la velocidad es solo la punta del iceberg. San Gotardo, con sus 15 kilómetros, nos enfrenta a un factor que debería haber detenido todo: la temperatura. Cuanto más profundo te metes en la montaña, más sube el calor. En el centro del túnel, la roca llegaba a los 40 grados centígrados, y eso sin contar el calor del trabajo mismo, la humedad y las explosiones de dinamita. Aquello era un sauna infernal. En esas condiciones, un ser humano solo puede trabajar de 15 a 30 minutos antes de sufrir un golpe de calor. Trabajar en 3 turnos las 24 horas a ese ritmo es físicamente imposible. La explicación oficial vuelve a ser la ventilación, pero es un absurdo térmico. A 15 kilómetros, el aire se calentaría mucho antes de llegar al centro. Se habrían necesitado equipos de refrigeración que no existieron hasta décadas después. Los trabajadores debían estar asfixiándose y colapsando, pero la obra seguía. Y la logística en San Gotardo fue aún más extrema. Millones de ladrillos entrando y millones de toneladas de piedra saliendo por caminos de montaña estrechos y nevados. Eso es un colapso de transporte garantizado. ¿Cómo mantuvieron ese tráfico por 10 años? Quizás la respuesta sea financiera.
San Gotardo costó una fortuna astronómica, más de 289 millones de francos suizos de la época. ¿Quién pagó eso en medio de las crisis económicas de los años 70? Los inversores solo arriesgarían tanto si supieran que el túnel ya existía y no habría sorpresas. Además, está lo que pasó con los que sabían demasiado. El contratista principal, Louis Fabre, perdió la vida repentinamente dentro del túnel en 1879. Un problema cardíaco, dijeron. Qué conveniente que quien conocía los números reales se fuera justo antes de terminar. Los trabajadores también sufrían la enfermedad del túnel, anemia severa y agotamiento extremo. Se culpó a unos parásitos, pero los síntomas parecen más el resultado de estar en contacto con toxinas desconocidas o incluso radiación. ¿Y si al limpiar estas rutas antiguas tocaron depósitos de energía o químicos de la civilización anterior? Esa civilización capaz de cortar montañas seguro usaba fuentes de energía que no conocemos. Y luego está la Armada Fantasma. Nos dicen que trabajaron 5.000 personas a la vez. ¿De dónde sacaron tantos obreros calificados en una Europa agotada por los conflictos? Estos hombres aparecen y desaparecen de los registros demográficos como si nunca hubieran existido. Todo indica que el número real fue mucho menor, porque solo estaban limpiando, no construyendo. Si entras en estos túneles, ves algo increíble. Muros con una mampostería poligonal perfecta. Bloques de granito tan bien ajustados que no pasan ni una hoja de afeitar. Es la misma tecnología que vemos en las estructuras megalíticas de Perú o Egipto. Los canteros del siglo XIX, con sus cinceles, no podían hacer eso. ¿Y para qué gastar tanto dinero en una decoración que nadie vería en un túnel oscuro lleno de humo? Porque no es decoración, es funcional. Podría haber sido parte de una red de energía antigua. Nosotros somos como salvajes que encuentran un avión y lo usan de gallinero. El túnel de Simplón, de 20 kilómetros, ya es el colmo. Lo construyeron con 2 túneles paralelos. Dicen que era para ventilación, pero eso era un suicidio económico. Nadie aprobaría gastar el doble de dinero en un segundo túnel que no se iba a usar de inmediato, a menos que ya supieran que ambos estaban ahí y solo había que quitar la tierra. En Simplón incluso brotó agua a 55 grados bajo una presión enorme. Dicen que la detuvieron con bombas de vapor, pero eso es ridículo. Seguramente solo reactivaron el sistema de drenaje automático que los antiguos ya habían instalado. Todo esto nos lleva a la gran conclusión. Lo que llamamos progreso en el siglo XIX fue en realidad la gran reparación. No perforaron montañas, eliminaron el barro y las piedras de una catástrofe planetaria previa. Nos han hecho creer que avanzamos rápido, pero solo estábamos rehabilitando lo que ya estaba. Incluso el ancho de las vías de tren, esos 1.435 milímetros, no es por las carretas romanas. Es el estándar de una red global antigua que no pudimos cambiar porque todo lo que encontramos, túneles, puentes y estaciones, ya estaba hecho así. Vemos un contraste total, una infraestructura perfecta por donde circula una locomotora de vapor primitiva. Es la prueba de nuestra involución. Los túneles no se hicieron con picos, se hicieron con plasma o sonido, y nosotros solo los desenterramos. Somos una civilización que vive sobre las cenizas de otra, usando los restos de su grandeza. Este conocimiento nos lleva a una conclusión impactante. Somos una civilización que vive sobre un cementerio. No construimos lo que nos rodea, y nuestro progreso es en esencia solo la capacidad de usar las sobras de la grandeza de alguien más. Es precisamente este hecho el que obliga a los que tienen el poder a defender con tanta furia el mito oficial de los heroicos ingenieros del siglo XIX. ¿Por qué? Porque si admitimos que no construimos los túneles, tendríamos que responder a una pregunta mucho más peligrosa. ¿Y qué más de todo lo que nos rodea no nos pertenece? Si los túneles son antiguos, ¿qué hay de los miles de kilómetros de vías férreas, de los acueductos, de los cimientos de edificios antiguos, de las carreteras perfectas? Quizá todo esto sea parte de una infraestructura única y desaparecida. Vemos un contraste total, una infraestructura perfecta por donde circula una locomotora de vapor primitiva. Es la prueba de nuestra involución. Los túneles no se hicieron con picos, se hicieron con plasma o sonido, y nosotros solo los desenterramos.
Somos una civilización que vive sobre las cenizas de otra, usando los restos de su grandeza. La historia oficial es, por lo tanto, una pantalla detrás de la cual se oculta el hecho de una catástrofe global y nuestra posición humillante, la posición de usuarios, no de creadores. Esta mentira está diseñada para mantenernos en un estado de ingenuidad tecnológica e histórica, para que no empecemos a exigir que se nos devuelva nuestra verdadera herencia, el conocimiento y las tecnologías que podrían convertirnos en una civilización verdaderamente libre y desarrollada. Solo nos queda exigir la verdad, y la próxima vez que pases por cualquiera de estas arterias de montaña, recuerda, vas por un camino que no creamos nosotros. Es un sendero al pasado que podría ser el camino al futuro si nos atrevemos a reconocer la verdad. La historia vive cuando se cuenta. Suscríbete, porque lo que viene después probablemente nunca antes lo hayas escuchado.